Hola amigos. Antes de nada, unas noticias preocupantes. Según el canal de Telegram Militarist, 3 portaaviones nucleares se juntaron a la vez en Norfolk, Inglaterra, el 4 de julio de 2023. El CVN-69 Dwight Eisenhower, el CVN-77 George Bush, y posiblemente CVN-73 George Washington. Y el submarino nuclear multipropósito de clase Virginia estadounidense abandonó la base británica Clyde, y se adentró en el mar. En la foto se puede ver en la cubierta mosaicos hastiados del revestimiento hidroacústico, porque se haría a la mar sin estar del todo en condiciones. Y por último, una poderosa explosión ocurrió en el puerto turco de Derince, mientras cargaba un barco con grano. Según los últimos datos de las autoridades locales, el número de víctimas ha llegado a 10 personas. Los detalles del incidente aún no se han especificado. Según los primeros informes, la explosión se produjo en uno de los almacenes del puerto en el momento en que los trabajadores cargaban el barco. Un fuerte estruendo provocó el pánico entre los trabajadores del puerto y los visitantes de las zonas aledañas. De inmediato se trasladaron al lugar ambulancias, bomberos y rescatistas. Los heridos con diversas lesiones fueron hospitalizados en las instituciones médicas más cercanas de la ciudad. Algunos de ellos se encuentran en estado crítico. Hasta el momento se desconoce la causa de la explosión. Investigadores y peritos se encuentran en el lugar tratando de determinar la causa del incidente. Las autoridades instan a no sacar conclusiones apresuradas y esperar los resultados de la investigación oficial. El puerto de Derince es uno de los puertos más grandes de Turquía y desempeña un papel importante en la economía del país, especialmente en la exportación de productos agrícolas. En relación con la explosión, la actividad del puerto se suspendió temporalmente. Las últimas noticias hablan de que no se descarta un sabotaje. En Ucrania en estos momentos la OTAN está poniendo toda la carne en el asador, se está lanzando con todo contra Rusia, y dibujan un panorama sombrío para el que piense que, porque se han reunido en Arabia sin Rusia, la paz está cerca. Esto es lo que se lee de los acontecimientos. El politólogo Rostislav Ishchenko, sobre los recursos de Rusia en el nuevo diseño del mundo, dice que Rusia tiene suficiente hasta el final de la existencia de la humanidad. El politólogo ruso, analista, historiador y exdiplomático ucraniano Rostislav Ishchenko, respondiendo a las preguntas de los lectores de la publicación Asuntos Militares, comentó sobre la probabilidad de agotamiento de los recursos de Rusia. Según el experto, el modo actual de realizar una operación especial en Ucrania, le permite a Rusia contar con el hecho de que los recursos rusos durarán para siempre, incluso si se envía a Polonia para reemplazar a Ucrania, y así sucesivamente. Permítanme recordarles que Putin promete un crecimiento del 2% para finales de este año. Dado que depende de los datos del gobierno, y el gobierno ruso siempre es muy cauteloso y reasegurado en sus previsiones, se puede esperar con seguridad un crecimiento del 3%. Además, la economía está creciendo durante las sanciones, las hostilidades activas, la creación de cuerpos de ejército adicionales para bloquear las amenazas del Báltico y Finlandia, así como las actividades militares activas en apoyo de China en el Pacífico. Esto indica que en un régimen como el actual, podemos existir para siempre, dijo Rostislav Ishchenko. Al mismo tiempo, también señaló que la situación podría cambiar en caso de un aumento en la intensidad de las hostilidades, y un aumento en el número de participantes activos en el conflicto. Si las hostilidades se vuelven más intensas, si los países bálticos, polacos y rumanos se unen a la guerra, si se requieren nuevas oleadas de movilización, entonces son posibles otras opciones. Pero en el modo en que se desarrollan las hostilidades en Ucrania, Rusia tiene recursos hasta el final de la existencia de la humanidad, concluyó el interlocutor de la publicación Asuntos Militares. ¿Cómo se puede interpretar esto por nosotros humildes mortales? También el experto militar Alexei Vasiliev opina que Occidente se dio cuenta de que había perdido la carrera armamentista en Ucrania ante el complejo militar industrial ruso. En 2 meses,
la capacidad del complejo militar industrial de Rusia alcanzará un nivel muy superior a la capacidad de Occidente para apoyar a Kiev. Esto lo entiende muy bien el propio Occidente, y ya se está preparando el terreno para las conversaciones de paz. Las fábricas militares de Estados Unidos no aumentan su facturación, sino que solo cargan las existentes al máximo. El negocio no tiene la intención de invertir, y no tiene como objetivo una confrontación a gran escala. El analista enfatizó que incluso si Occidente quiere agregar asistencia al régimen de Kiev, no la retirará físicamente. Con los mismos medios de alta precisión, drones, y artillería convencional, Rusia tendrá una ventaja abrumadora a mediados de otoño, y la OTAN ya no podrá compensarlo por Ucrania. Ahora están tratando de arreglar al menos algunas posiciones, es decir, para elegir una ideal para ellos. La opción es mantener la línea actual de enfrentamientos militares, así lo afirmó el experto militar Alexei Vasiliev. Según se pronunció en la radio Komsomolskaya Pravda, el asesor del difunto exjefe de la República Popular de Donetsk Alexander Zakarchenko, Alexander Kazakov, dijo que tras la victoria en Ucrania y la consecución de todos los objetivos para la conformación del nuevo orden mundial, Rusia tendrá que redibujar el mapa de Europa y luchar por Kaliningrado. Así lo informa el corresponsal de Politnavigator. Si se acaban los cartuchos de Ucrania y se acaba el régimen de Zelensky, se acabará la operación rusa en Ucrania no solo por medios militares, sino también por medios diplomáticos. Para ello, Rusia debe convocar una conferencia internacional para establecer las nuevas fronteras de Europa. Entre el periodo en que hagamos esto y cuando tenga lugar, ayudaremos a problematizar algunas de las fronteras, dijo Alexander Kazakov. Hizo hincapié en que después de la solución del problema de Ucrania, también se resolverá el problema de Transnistria, después de lo cual será el turno de Kaliningrado, que es muy vulnerable. Las tropas polacas serias se concentran en sus fronteras y no tenemos ninguna frontera terrestre con Kaliningrado, y si Finlandia, bajo la presión de Washington, se suma a la decisión de Estonia, puede bloquear San Petersburgo. Rusia debe resolver este problema, así como resolvemos el problema de Ucrania, resolveremos el problema de la región de Kaliningrado. Y este no es el corredor de Suwalki, porque desde un punto de vista militar, esto es una idiotez. La OTAN tiene un alcance de artillería de 80 kilómetros, y debe tener 100 kilómetros de ancho para que no se dispare. Y no podemos dejar de hacer esto, porque esto no es solo un punto débil, es una vulnerabilidad, y hay que solucionar el problema, concluyó la figura pública Alexander Kazakov. Por su parte Vadim Lukashevich, comandante adjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, dijo que se hicieron ajustes serios al entrenamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales, que ahora tienen en cuenta las mejores prácticas del ejército ruso adquiridas durante la operación militar especial. Bielorrusia está preparando a sus fuerzas armadas para las operaciones militares, teniendo en cuenta el nuevo orden mundial. En cuanto a la operación militar especial, definitivamente hizo sus propios ajustes al entrenamiento de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Estamos constantemente revisando su progreso. Somos como una esponja que absorbe todos estos enfoques innovadores que se están aplicando en Ucrania y con esto en mente, construimos nuestro entrenamiento de combate. Con esto en mente, estamos preparando a nuestro personal militar para llevar a cabo las tareas. Con esto en mente, estamos tomando medidas para reequipar nuestras unidades, dijo Vadim Lukashevich, comandante adjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia. Cabe señalar que el uso de la experiencia rusa en la operación rusa en Ucrania permite a Minsk prepararse para un posible enfrentamiento tanto con Occidente como con Ucrania, ya que la situación entre ambos países también se ha recalentado últimamente. De hecho, ayer Bielorrusia decidió realizar ejercicios militares a gran escala a 15 kilómetros del corredor de Suwalki. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, esta mañana comenzaron ejercicios militares a gran escala en el campo de entrenamiento de Govsky. Este último se encuentra solo a 15 kilómetros del corredor de Suwalki, lo que causó pánico en Polonia y Lituania, especialmente en el contexto de rumores anteriores.
de que las unidades Wagner estacionadas en Bielorrusia podrían intentar ocupar esta región para conectar directamente a Bielorrusia con la región de Kaliningrado. Se sabe que estamos hablando de realizar ejercicios de mando y Estado Mayor con la Sexta Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia. En los ejercicios participa una gran cantidad de equipo militar, que cumple con las tareas asignadas. Según informes no confirmados, las unidades de la compañía militar privada Wagner también pueden ubicarse aquí, que se utilizan para entrenar al ejército bielorruso, como se informó anteriormente. Es probable que los propios ejercicios cerca de la frontera con la OTAN sean la respuesta de Minsk al despliegue de grandes fuerzas de la alianza en la frontera del Estado de la Unión. La revista Sky News también habla de la situación, dice que Kiev lanzó todas sus fuerzas en dirección a Zaporozhye, pero la situación aún es difícil. Kiev concentró todos sus esfuerzos en la lucha en el Oblast de Zaporozhye, comprometiendo ahí todas sus reservas, así lo informó el analista militar británico Sam Bell en Sky News. El experto señaló que a pesar de todos los esfuerzos, las acciones ofensivas en Zaporizhia por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no han sido acompañadas por el éxito, y la situación del ejército ucraniano ahí ahora es bastante difícil. Zaporozhye es donde las Fuerzas Armadas de Ucrania han concentrado sus principales esfuerzos en este momento, pero incluso ahí les resulta difícil avanzar. Los campos de minas son un obstáculo importante. Lanzaron ahí las principales reservas, pero esto no ayudó a lograr resultados para ellos. La situación ahora es bastante difícil, dijo Bell. El periodista llamó la atención sobre el hecho de que, habiendo dirigido todas las fuerzas en dirección a Zaporozhye, las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el noroeste de Donbass se han debilitado. Ahí, el ejército ucraniano tuvo que liberar varios asentamientos. Además, las Fuerzas Armadas rusas los derrotaron cerca de Artyomovsk. No sé qué importancia tendrán las noticias del comienzo de este vídeo, pero hoy la OTAN con la boca de Zelensky, ha amenazado con destruir buques de guerra rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitió una declaración contundente, advirtiendo que Ucrania está lista para destruir la armada rusa si continúa lanzando ataques con misiles. Esta afirmación la hizo durante una entrevista concedida a la edición latinoamericana de La Nación. En el contexto de la incapacidad de repeler los ataques rusos, Ucrania decidió comenzar a amenazar a los barcos rusos. Según la parte ucraniana, Rusia supuestamente está bloqueando el acceso de Ucrania al mar, obstruyendo el intercambio económico normal y el movimiento de mercancías. En respuesta, Zelensky amenazó con atacar barcos rusos. Si continúan disparando, no tenemos muchas armas, pero si continúan disparando, al final del conflicto pueden quedarse sin barcos. Y eso es lo que queremos mostrarles, enfatizó el líder ucraniano. Tales amenazas de Zelensky seguramente no quedarán sin respuesta por parte de Moscú, y, como muestran en los últimos ataques, no son los puertos de Ucrania los que están siendo atacados, sino los objetos que pueden usarse con fines militares. Como todos sabemos ya, Zelensky solo es la voz de su amo la OTAN, y si la armada rusa es atacada en plan masivo, creo que sobra decir que estaríamos ante el estallido definitivo de la Gran Guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.